Al doctor Reyes es, pero ¿qué le ha parecido en las últimas horas lo que se ha generado, más que nada a nivel periodístico, más allá de que algunas autoridades han hablado, autoridades que monitorean un poco la situación desde el Ministerio del Interior para saber el alcance, la gravedad de cierto tipo de amenazas que muchas veces son moneda corriente en el trabajo de jueces y de fiscales? Mire, cuando sucedió, fue el día de ayer o se pasó tanta noticia. Fue el miércoles. Yo estaba trabajando y no me enteré de lo que había publicado un matutino, donde relacionaba una serie de hechos a partir de un caso último reciente. Y nosotros lo que en estos casos tratamos de hacer es, como digamos, por defecto profesional diría, averiguar los hechos en forma absolutamente rigurosa, ¿no? No nos manejamos con todo respeto, ¿no? con las informaciones que están en la prensa. Nosotros todos los jueces tenemos experiencia y nos comentamos de que hemos tenido casos importantes o que despiertan algún interés periodístico, que en nuestros propios círculos, incluso hasta con nuestras propias amistades, tenemos que reivindicar que los hechos fueron como nosotros los conocimos y no como la prensa los presentó. Claro. Entonces, a partir de eso, de esa experiencia, no salimos disparando por cualquier noticia, pero obviamente lo que resultaba la noticia era preocupante y como no podía hacerlo de otra manera, nos comunicamos con la jueza y la jueza le había quitado totalmente trascendencia al asunto. Un asunto que diría yo que puede marcarse dentro de una cierta rutina, entre comillas, que simplemente en este caso hay dos factores que pueden haberlo, digamos, potenciado. Uno es que el imputado, al parecer, es una persona de cuidado, en fin, y otra es que trascendió, es decir, trascendió los medios aparentemente por alguna digamos, estado nerviosismo, qué sé yo, de alguien que no era la jueza precisamente. Los jueces estamos acostumbrados a estas cosas, de toda la vida. ¿Le ha pasado a usted, Reyes, de recibir amenazas en la etapa penal? Concretamente no, pero de estar expuesto a situaciones de alto riesgo para el espectador, el ciudadano común, sin duda. Al punto le diría que no voy a mencionar el caso, pero estoy hablando, yo era juez penal en el año 97-96, en un caso que estaba todo el tiempo instalado en la prensa, de alta conflictividad, es decir, que podría entenderse que uno estaba expuesto a situaciones de atentado contra la vida, etc. Me olvidé de dejar cerrada la puerta de mi casa. Y los vecinos asociaron con que me habían entrado, por eso llamaron a la policía. Llamaron a la policía y yo cuando volví me encontré que estaba la policía. Digo, ¿qué pasó? Y bueno, se aclaró, no, me olvidé de cerrar con llave. Simplemente fue eso. Es decir, que hay una percepción desde afuera del Poder Judicial diferente totalmente del sistema judicial. Quizás haya también un defecto de los jueces en cuanto a esto. Es decir, los jueces, como en otras cosas, y esto no es una postura corporativista como se puede interpretar, estamos siempre dispuestos a poner, digamos, el lomo a este tipo de cosas. No hay seguridad, ¿no? Bueno, la precisamos, no nos ha pasado nada, en fin, vamos arriba. Hay una reforma de un proceso penal sin recursos o sin demasiado estudios sobre el impacto de esa reforma. Los jueces la vamos a sacar adelante o la sacamos adelante, no pasa nada. Es decir, en ese sentido, quizás tenemos que hacer una reflexión sobre, en definitiva, si es así, si eso está bien. Es decir, si está bien que nosotros asumamos por nuestra cuenta y sin ningún tipo de reconocimiento, salvo, digamos, de los operadores mismos del sistema. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia en el Colegio de Abogados donde se reconocen, eso se sabe, pero fuera del ámbito de la interna, digamos, judicial, no se conoce esto y en definitiva, bueno, también hay reacciones que son realmente preocupantes de algunos sectores de la sociedad, como que interpretan esto, bueno, los jueces ahora están viendo lo que es bueno, lo que tienen, no sé, como que no supiéramos, como viviéramos en una burbuja, lo que está pasando en todos nuestros ambientes donde nos manejamos, es decir,
vivimos como todos en el mismo país y en la misma, sin ningún tipo de privilegios en ese sentido. O sea que hay muchos aspectos o factores que hay que contemplar. El tema institucionalmente, si se requiere algunos mecanismos preventivos, porque si no ha pasado hasta ahora no quiere decir que alguna vez pase, entonces para que no pase hay que de repente estudiar en forma, digamos, más profesional qué se puede hacer, pero esto no es nuevo. Es decir, yo me acuerdo con este tipo de delincuencia particular que me refería en la pregunta, hace como 4 o 5 años el inspector Guartecha había alertado sobre que esto podía pasar, en fin, y nos movió a reunirnos con el ministro del Interior, con el propio Guartecha, y no me acuerdo si había ni más del ministerio, y en realidad era algo que se especulaba a partir de algún comentario de algún narco que había, extranjero, que había dicho que, bueno, no sé, que era una cocarda en otros países, en el tema de atentar contra las autoridades del sistema de justicia. Por suerte eso no era más que eso, no se concretó en nada. Bueno, hay algunos jueces que están con custodia, hay algunos fiscales también. En los casos que se tiene custodia no quiere decir que haya sucedido una amenaza comprobada. A veces puede ser efectivo. Exactamente. Bueno, el caso de los juzgados de crimen organizado, que son 2, lo tienen por eso, simplemente porque están en crimen organizado. Le diría que la situación de riesgo en realidad ni siquiera es propia o exclusiva de la materia penal. Todos los jueces de todas las materias están expuestos a situaciones o a reacciones de violencia. Sí, un juez en el terreno civil con alguien que tiene una familia también. Familia, sí. Tremendo. Un episodio hace muchos años, en la década de fines de los 80, donde murió una jueza, un alguacil, en un lanzamiento. Porque se minimizó el riesgo en ese caso, en fin. Es decir, como que la situación institucional debe abordarse con profesionalismo y con serenidad. Y hay algo que tampoco debería hacerse, lamentablemente se está haciendo, es tomando esto, insumo periodístico, como un elemento desestabilizador, ¿no? Es decir, tenemos, se nos viene el fin del mundo, ¿no? El nuevo código va a permitir una situación de total libertinaje, más aún del libertinaje que supuestamente hoy existe, que supuestamente los delincuentes hacen lo que quieren en los juzgados. Bueno, a propósito de eso, ya que entra en ese terreno, ¿cómo ha recibido las declaraciones, por ejemplo, que se hace desde determinados magistrados, como por ejemplo el fiscal Gustavo Zubia, que es vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, respecto a lo que está pasando, a las situaciones de amenazas, que lo concatena con el tema del nuevo código, del tema de la libertad condicional? Digamos, hay una retórica de que si no se instrumentan cambios rápidos, se viene una hecatombe a nivel de... Sí, la retórica... Perfecto. La retórica esa no propone ninguna alternativa razonable, ¿sí? Porque yo, si me pongo a escuchar con atención, lo que está proponiendo es que todos, no sé, la mitad o la tercera parte, la cuarta parte de la población esté privada de libertad de por vida. Digo, el último paso del discurso tendría que ser eso, y yo creo que eso no es, me parece, con respeto hacia el doctor Zubia, no es serio. Yo creo que hay una reforma del proceso penal que lo de la libertad condicional ya está resuelto, eso seguramente se va a derogar, no va a estar, y los temas que se manejan también de que van a estar todos los imputados en libertad durante el proceso penal. Él sabe que no es así, él sabe que hay instrumentos en el nuevo código que habilitan en situaciones donde es presumible que hay algún riesgo para la víctima o para la sociedad, que el imputado esté en prisión durante el proceso. O sea que no es ese drama que se pronostica. Lo que sí, hay una cuestión que nosotros estamos viendo a partir de este caso concreto, que me parece que no podría dejarse de tener en cuenta con seriedad. Los jueces, como les decía, estamos curtidos, acostumbrados, y esto, si no hubiera trascendido, no se hubiera... Era algo más de lo que habitualmente puede llegar a pasar. Algo así, como una anécdota. Mirá, es decir, la jueza, insisto, le restó total trascendencia, pero quién sabe, capaz que no es la misma reacción, y en ese caso lo que yo les quiero transmitir es que cuando se habla si están preparados unos u otros, lo que hay que ver en la preparación es este tipo de cosas. Porque en definitiva está bien, es decir, se requiere seguridad, pero vamos a partir de la base que para trabajar en temas de conflictividad, donde está involucrada la posibilidad de reacciones violentas con gente peligrosa, etcétera,
uno no puede tener miedo. Es decir, si uno es juez o fiscal no puede tener miedo. Es decir, se dedica a algo donde la exposición al riesgo forma parte de la tarea. Es decir, del riesgo natural que todos los ciudadanos tengan por la situación de violencia. Reyes, a mí me llama la atención sobre esta noticia en realidad en particular, el hecho del amedrentamiento del imputado ante uno de los operadores judiciales o juez adjunto y fiscal, adjunto a la fiscalía y magistrada actuante en el caso, pero es decir, ahora los fiscales a partir de julio pasan a ser preponderantes, pasan a comandar la investigación, tienen que ir a la comisaría, tienen que ir al barrio, a la cuadra, al lugar a llevar adelante las actuaciones. Y si tenemos esto dentro de un juzgado, ¿qué podemos esperar? Bienvenido que los fiscales empiecen a hacer eso, pero tienen que ser elegidos de acuerdo a que den la talla. Y en este caso creo que fue una cuestión como accidental, porque por lo trascendido, y ahí estoy manejando con los medios de prensa, el fiscal que correspondía que interviniera en este caso era un fiscal experiente que no hubiera tenido ningún problema, el doctor Gilberto Rodríguez. Sí, que aparentemente estuvo criminalizado, Gilberto. Claro, le coincidía, temas gruesos. Exacto, le coincidía con alguna audiencia, no pudo concurrir, en fin. O sea, yo creo que esto no es algo que escape a la consideración de la Fiscalía, en cuanto a que sí, el personal tiene que estar entrenado y se va a seleccionar el personal que esté, digamos, en condiciones de afrontar este tipo de situaciones. Reyes, otro tema es que ahora en las audiencias, con el nuevo formato que van a pasar a tener, es decir, una de las cosas que ha trascendido, que los medios han destacado por estas horas a partir de estos incidentes, es en esas audiencias sí, juez, fiscal, cara a cara con delincuentes y víctimas en una misma instancia y hasta con tribuna, entre comillas, si no serán situaciones de amedrentamiento para los distintos actores allí. Sí, el nuevo sistema prevé mecanismos para evitar alguna situación de esas. Sí, eso está contemplado para la declaración de las víctimas. En muchos casos la participación del público no va a ser habilitada. Se va a restringir. Y ni que hablar que cuando se trata de un proceso penal por audiencia, el personal el protocolo de seguridad es otro. Es decir, va a haber algo que, exacto, en todos los países que lo tienen, digamos, uno lo ve. Nosotros, lo que tenemos nosotros es una absoluta, digamos, inconsciencia, porque no tenemos nada de eso, y me refiero de jueces, funcionarios judiciales, que son los funcionarios, esto es, lo estamos sabiendo y siempre ocurrió, pero no quiere decir que se tenga que seguir aceptando. Los funcionarios son en el sistema actual quienes toman las declaraciones, en general en este caso estaba también la jueza, pero ha pasado que los funcionarios a veces también les genera alguna situación de violencia a la que, insisto, están en general también acostumbrados, pero no debería estar, digamos, no deberían estar tan expuestos a esas situaciones. En el caso del proceso por audiencia, digo, la autoridad, la disuasión, tiene que estar bien, pero bien presente y planificada. Eso sí va a existir. Le hago una consulta. ¿Existe algún tipo como de protocolo? Es decir, que si se tratan determinados casos, determinado tipo de delitos, más allá de lo que dijo de crimen organizado, pero en determinado tipo de delitos o con determinadas complejidades, ¿hay como un protocolo que se sugiere o se aconseja que el magistrado tenga una custodia, o es exclusivamente a pedido del magistrado que se produce esa situación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A partir de este caso, yo lo primero que traté, además de conocer la versión de fuente directa de la magistrada, es averiguar si había un protocolo. Y se habla que hay un protocolo, se habla que hay un cuerpo especializado para dar seguridad a jueces y fiscales, etc. Sí, el Ministerio del Interior tiene un cuerpo especializado. Yo llamé a Jefatura de Policía para interiorizarme, y no me devolvieron la llamada, pedí para hablar con el inspector Lallera, de parte del presidente de la magistrado, porque asunto es, y bueno, no quería transmitir porque me parecía que es absolutamente innecesario y también generar una situación de alarma. Quería saber un poco estas cosas y bueno, evidentemente que hay que
no se puede, digamos, cada uno en su sector ver que el otro es una amenaza. Todos somos la misma institucionalidad que tiene que ser preservada, y cuando hay situaciones, si hay un protocolo, bueno, queremos saber el protocolo. ¿Cuál es? Es decir, no enterarnos por la prensa, porque se han manifestado todavía el Ministerio Interior molestas porque por la prensa se ha pedido seguridad. Yo llamo al jefe de policía y no me contesta. Sí, ayer lo dijo Charles Carreras, el número 3 del Ministerio Interior. Acá el tema se desvía. Parece que el problema ahora el problema pasa a ser que en la prensa se digan algunas cosas que deberían ser dichas en canales formales. Una cosa no quita lo otro. El canal formal yo lo traté, informal, no informal, no me fue bien. De todas maneras, si hay un tema de protocolo, ¿cómo funciona? Lo ignoramos. Los jueces lo ignoramos. O sea que me parece que no es lógico, no es razonable, es absurdo. ¿Sí? Y se nos ha dicho también que ese protocolo, eso lo hemos conocido más bien por fiscales, que ese protocolo funcionaría a instancia de la persona. Es decir, que si una jueza o un juez tiene las suficientes agallas, coraje o inconsciencia de no darle ninguna importancia a una amenaza que puede ser de riesgo, si el juez o jueza no hacen ningún planteo, la seguridad no se le brinda. Me parece que tampoco es razonable. No, y además si estamos pensando en que puede haber una organización detrás de todo esto, la amenaza, entre otras cosas, puede incluir el y no pidas seguridad porque XXXX. Es decir, digo, uno entiende que en este tipo de cosas debería haber como una cobertura bastante más amplia, por eso hice hincapié en lo de la palabra protocolo, como para saber que bajo determinadas circunstancias es recomendable tal cosa. Después puede ser el propio magistrado, me parece bien que diga, no, yo creo que no lo necesito, pero lo lógico, el sentido común indica que quienes son avesados, conocedores del tema de seguridad, deberían asesorar al magistrado y decirle, mire, me parece que en esta circunstancia estaría bueno tal cosa. No sé, digo, es aplicar el sentido. Le digo más. El fiscal, la fiscal, no sé, no importa, están con seguridad. ¿Cómo se decide o determina la necesidad de seguridad? Es una evaluación policial de la seriedad de la amenaza. Esa evaluación no debería quedar a criterio del amenazado, como es el caso de la jueza. La jueza, insisto, digo, le restó totalmente trascendencia. Descarto que sea el caso de que haya sido amenazada para que no pidiera una jueza con mucha galla, la doctora. Pero por favor, sí, sin duda. Bueno, un orgullo para él. Sí, la verdad es que sí. Vamos a agradecerle una vez más al doctor Alberto Reyes, que es presidente de la Asociación de Magistrados, estos minutos aquí en Arriba Gente. Muy agradecido soy yo.